Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1 del libro de los Hechos. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones en el libro de los Hechos, tal cual como decía hace un momento. Y si quizás nos están visitando por primera vez en esta iglesia, una de las convicciones que tenemos es que deseamos pasar por la Biblia versículo a versículo y tratar de entender el significado de las palabras, de las frases, el contenido de que los autores bíblicos quisieron exponer al dejar por escrito un libro. Y hoy día vamos a comenzar una serie larga, posiblemente estemos cerca de un año caminando por los 28 capítulos del libro de los Hechos, parte por parte. Y quisiera comenzar con esto. Cuando piensan en el libro de los Hechos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Cuando piensan en el libro de los Hechos, ¿qué es la primera? ¿Cuál es la primera imagen que viene a su mente? ¿Y qué creen que es lo más importante que encontramos ahí? Tal vez pudiera ser que los apóstoles salieron a predicar. Tal vez pudiera ser Pentecostés y los milagros hechos por los apóstoles. Tal vez lo más memorable del libro pudiera ser el testimonio de Pedro, de Pablo y los miles de convertidos que encontramos en el libro de los Hechos. Y ciertamente todos esos elementos son parte del libro de los Hechos, pero hoy quiero mostrarte, y es mi objetivo en este sermón y el siguiente, que aunque eso es importante, no es lo más importante. Y quiero mostrarte que si leemos cuidadosamente el libro de los Hechos, descubriremos que ninguno de esos temas es el tema central del libro. Y escucha esto con claridad. El centro del libro de los Hechos es Jesucristo, que no dejó de actuar después de su ascensión. En otras palabras, Hechos es la historia del Cristo resucitado, entronizado y activo en la edificación de su iglesia. Y ese es el título de este sermón, el Rey que sigue obrando. Y la idea central de estos primeros 5 versículos que vamos a estar revisando, Hechos 1 al 5, la idea central del pasaje, y creo la idea central que concentra el sermón que voy a dar el día de hoy, es el siguiente, que es que el Rey Jesús está vivo y obrando en la edificación de su iglesia. Por tanto, podemos descansar y depender de Él en todo. Entonces, el libro de los Hechos nos presenta esta realidad. Jesús está vivo y está obrando en su iglesia, y eso nos debe llevar a una respuesta. Y esa respuesta es una respuesta de descanso y dependencia de Él. ¿Por qué? Porque está vivo y está obrando. Y vamos a ver estos elementos de esta idea central en 2 partes. Primero vamos a ver el Rey que continúa su obra en los primeros 2 versículos, y luego el Rey que prepara a sus testigos, de los versículos 3 al 5. Así que por favor, si tienen sus Biblias ahí, acompáñenme al primer capítulo del libro de los Hechos, y vamos a leer los primeros 5 versículos que aparecen aquí. Y dice así la palabra inspirada de Dios. Dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vamos a orar. Amado Padre, venimos un domingo más con el fin, el propósito, el objetivo de escuchar tu voz, de verte tal cual tú has sido revelado en las páginas de tu palabra, Señor. Te clamo que cada uno de los que están aquí puedan ser impactados con la verdad de tu resurrección y tu presencia. Que tú remuevas todos los obstáculos del corazón que le impiden, Señor, a alguno de mis hermanos, aún a mí, a no descansar en tu poder y en tu gracia, Señor. Usa tu palabra para que seamos convencidos de nuestro pecado, pero que a la misma vez podemos hallar consuelo y gracia a través del Dios que obra todas las cosas para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en esta serie del libro de los Hechos al ver a Cristo obrando a favor de su iglesia. Señor, pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos entonces a partir con la primera parte de este pasaje, que es el rey que continúa su obra. Y el versículo 1 dice ahí: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba en el cielo. Y lo primero que vemos al abrir esta primera frase del libro es que el libro de los Hechos es la segunda parte de un mismo relato que comienza con el Evangelio de Lucas. En otras palabras, pudiéramos decir que Lucas escribió su Evangelio con el objetivo de que tuviera una segunda parte, que es el libro de los Hechos. Ahora mucha gente se pregunta por qué Lucas no puso todo el contenido junto. Y algunos historiadores dicen que el tamaño de tanto Lucas como Hechos era el máximo de lo que podía sostener un rollo en la antigüedad, en su largo. Entonces Lucas dividió esta historia, que obviamente están conectadas una con la otra, en dos partes diferentes. Ahora, para entender un poquito mejor el propósito de esta obra conjunta en dos volúmenes, Lucas y Hechos, abran un segundo sus Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y quiero que miremos cómo Lucas introduce su Evangelio y que está estrechamente conectado en cómo Hechos comienza su narración también. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Y va a salir acá atrás mío para que lo puedan ver. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, ciertísimas, dice la Reina Valera, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, cuando miramos esta introducción, vemos que Lucas se dirige a Teófilo, que realmente no sabemos en detalle quién era. Posiblemente era una persona de posición social relativamente alta, porque lo llama excelentísimo, que era un título que solo se aplicaba a personas de posición o estatus social más altas en la época.
y le dice a Teófilo que el propósito de escribir estos dos libros es presentar un relato cronológico, ordenado, acerca de, y esta es la primera parte, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y es interesante porque Lucas le está diciendo a Teófilo, mira, yo te estoy narrando esta historia porque he conocido testigos oculares que han visto lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, si tú estás aquí y no entiendes qué es esto de Jesús, qué es esto del cristianismo, bueno, la base del cristianismo se centra en que un hombre llamado Jesús de Nazaret vivió en el primer siglo y murió y resucitó de entre los muertos. Y lo que nos está diciendo Lucas, mira, yo conocí personas que son testigos de estas cosas. Y no uno, no dos, estamos hablando de cientos de personas que vieron el ministerio de Jesús. Y eso es todo lo que se narra en la primera parte del Evangelio de Lucas. Si lees Lucas vas a encontrarte con todas las historias de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y aquí está el punto clave. No solo para entender este pasaje, sino para entender todo el libro de los Hechos. Y escúchenme bien, por favor. Si el Evangelio de Lucas narra lo que Jesús hizo y enseñó mientras estaba en la tierra, el libro de los Hechos narra lo que Jesús continuó haciendo desde el cielo a través de su Espíritu Santo. Si pudiéramos ponerlo en una frase, diríamos así: el libro de los Hechos muestra que Jesús está vivo y sigue activo en la edificación de su iglesia. Y realmente, mis hermanos, ese es el énfasis de todo el libro de los Hechos. Si tú tomas una concordancia, que es una herramienta para mirar cuáles son las palabras que más se repiten en un libro, tú te vas a encontrar que la palabra que más se repite en el libro de los Hechos es este conjunto de términos. Primero, la palabra Jesús se repite 68 veces en el libro. La palabra Cristo aparece 31 veces. La palabra Señor, aludiendo a Cristo, aparece 113 veces en el libro. En total, en los 28 capítulos del libro, hay 212 veces donde se menciona a Jesucristo. En promedio, se repite a Cristo 7 veces por capítulo. En promedio. No hay ningún otro conjunto de palabras, ningún otro, que se repita tanto como Cristo en el libro. ¿Y qué nos muestra esto del libro de los Hechos? Que Jesús es el protagonista del libro de los Hechos. Este libro narra que Cristo está obrando en medio nuestro. Y si yo hago un paso rápido por todo el libro, Cristo encomienda y equipa a sus apóstoles. Cristo envía al Espíritu Santo. Cristo ofrece perdón de pecados y salvación. Cristo llama y añade personas a su iglesia. En el nombre de Cristo, los apóstoles hacen señales. Cristo sostiene a sus apóstoles para sufrir e incluso morir por su nombre. Cristo salva a Pablo y lo comisiona para ir a los gentiles. Cristo le revela el plan de salvación a Pedro y le dice que debe ir a casa de Cornelio. Cristo multiplica y confirma su palabra. Cristo abre el corazón de Lidia. Cristo vendrá a juzgar al mundo. Cristo sostiene la predicación del reino de Dios con libertad
mientras Pablo está preso en Roma. Cristo, mis hermanos, es el mensaje central del libro de los Hechos. Y si tú estás leyendo este libro con cualquier otro énfasis, no lo estás leyendo bien. Porque el énfasis del libro no está en los milagros, no está en los dones del Espíritu, ni las lenguas, no está en las conversiones tampoco. No está en Pedro y Pablo, que son los que más aparecen. No, el centro del libro es que el Rey Jesús está vivo y obrando en la edificación de su iglesia por medio de la proclamación de su palabra en el poder de su Espíritu Santo. Ese es el énfasis. Déjame repetirlo una vez más para que se lo graben, porque si ustedes entienden bien esto, van a poder interpretar correctamente todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no es un manual de plantación de iglesias, no es un manual de los dones del Espíritu, no es un manual del bautismo en el Espíritu. No, el libro de los Hechos es la historia del Rey Jesús que está vivo, obrando en la edificación de su iglesia por medio de la proclamación de su palabra en el poder de su Espíritu. Eso resume toda la historia del libro de los Hechos. Ahora, que Cristo siga obrando y que Cristo esté vivo es una buena noticia para nosotros. Porque si hay algo que aprendemos en el libro de los Hechos, es que Jesús siempre cumple sus promesas. Siempre. Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y saben qué? El hecho de que 21 siglos después, en Louisville, Kentucky, que en ese tiempo posiblemente no sabemos qué había aquí, el hecho de que 21 siglos después haya predicación aquí, es porque Jesús siempre cumple sus promesas. Y Él, mis hermanos, Él va a completar lo que ha empezado. Él va a seguir obrando y haciendo lo que prometió. Y es un dulce consuelo para el alma saber que nuestro Salvador jamás nos dejará huérfanos. Jamás. ¿Saben? Cuando comenzamos esta iglesia, hubo muchos momentos de incertidumbre. Muchos. Hubo momentos donde simplemente no sabíamos qué era lo que iba a pasar. No sabíamos si íbamos a poder permanecer en este lugar. No sabíamos si íbamos a poder sostenernos económicamente. Ni siquiera sabíamos cómo iban a responder ustedes a los cambios y las cosas que esto estaba trayendo, ¿no? Y como hombres débiles, faltos de sabiduría, hicimos lo único que podíamos hacer: orar. Orar al Señor diciéndole: danos sabiduría, guíanos, protégenos. Y hoy, casi un año después de todo lo que hemos pasado, podemos decir con gozo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y podemos descansar, ¿no? Esta iglesia, mis hermanos, no depende de la sabiduría de sus pastores. Esta iglesia no está edificada en que los pastores van al seminario. No se equivoquen, mis hermanos. Si algún día ustedes creen que por eso esta iglesia crece, prospera, es que no estamos entendiendo bien. Si esta iglesia en cualquier medida dependiera de mí, de Daniel, de Peter, no tendrían ninguna esperanza, mis hermanos.
Porque nosotros, al igual que ustedes, somos hombres caídos, sujetos a las mismas pasiones, a los mismos deseos y con la misma falta de sabiduría que solo viene a través de Cristo Jesús. Esta iglesia no depende del número de asistentes de cada semana, ni del presupuesto, ni de sus programas. Esta iglesia depende única y exclusivamente del Rey Jesús, que la sostiene, la edifica y la hace crecer. Porque solo Él, mis hermanos, es el centro de su iglesia. Jamás, mis hermanos, sin importar quién sea, quien esté dirigiendo, predicando, jamás pongan a un hombre en el lugar que solo Cristo pertenece. Ahora, mis hermanos, piensa en esto un momento. Si Cristo está reinando sobre su iglesia, y si no hay un solo momento en que Él esté ausente, te pregunto, ¿estás descansando en su cuidado o estás viviendo como si la vida solo dependiera de ti? ¿Ven esa dicotomía a veces en sus corazones, no? Que yo puedo creer que Cristo está obrando, pero igual estoy ansioso, ¿no? Igual quiero controlar, igual quiero manipular las circunstancias. Y este pasaje nos está enseñando que no hay un solo día en que Jesús esté ausente de nuestras vidas. Y aunque no lo veas, aunque haya momentos en que no lo sientas, nosotros no nos movemos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y creemos que el mismo Jesús que está edificando su iglesia en el libro de los Hechos nos sostiene a cada uno de nosotros. Y jamás, mis hermanos, jamás Él va a abandonar su obra. Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir, recuerden, qué interesante que parta así, recuerden. ¿Por qué? Porque somos expertos en tener amnesia espiritual crónica, ¿no? Se nos olvida. Y Jesús lo primero que nos dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, yo sé que dicen en mi país, el chiste repetido sale podrido, pero ¿sabes qué significa todo aquí? Todo, excelente. Absolutamente todos los días. No hay ni un solo día, mis hermanos, en que Cristo Jesús no camine contigo. Y esa debe ser una noticia que te traiga gozo, que te traiga ánimo, que te motive a caminar en obediencia, que te lleve a querer verlo obrar en cada una de las áreas de tu vida. Porque, mis hermanos, nosotros no servimos a un Cristo muerto. Nosotros servimos a un Cristo que está vivo y reinando desde los cielos para completar la obra que Él ya comenzó. Ahora, lo maravilloso que vemos en este pasaje es que Jesús no solo está presente con nosotros, Él también trabaja en nosotros. Y eso es excelente noticia, ¿no? No solo Él está presente a través de su Espíritu, además Él invierte tiempo en ti, en sus discípulos. Y eso es lo que vemos en este texto. Y eso es lo segundo que vemos en este pasaje. Jesús toma un tiempo para equipar a sus apóstoles antes de su partida. Y ese es el segundo punto de este sermón. El Rey prepara a sus testigos. Versículo 3 dice, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios y reuniéndolos
les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y Jesús nos está mostrando algo importante aquí en la actitud, en su diálogo con los apóstoles. Y es que Él tomó un tiempo antes de partir, 40 días, a fin de equipar a sus testigos. Y obviamente eso nos debe animar, porque nos muestra que Jesús está con nosotros como estuvo con los apóstoles, pero también Él invierte en nosotros como parte de su presencia. Y vemos aquí en este texto que Jesús hace 3 cosas para equipar a los testigos apostólicos. Lo primero que hizo fue asegurar la certeza de su resurrección. Versículo 3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Es decir, lo primero que los apóstoles y sus discípulos necesitaban era tener la certeza de que Jesús verdaderamente había resucitado. Ahora, ¿por qué esto era tan importante? Porque aún en el primer siglo, puedes encontrar evidencia de esto aún en textos antiguos, judíos y romanos, se negaba la realidad de la resurrección. Por ejemplo, los judíos creían que los discípulos habían robado el cuerpo. Esa era la explicación que persiste incluso hasta el día de hoy en algunas tradiciones judías. Otros, más escépticos a la realidad de la resurrección, pensaban que esto eran visiones subjetivas o simplemente un engaño de parte de los apóstoles. Pero Lucas escribe precisamente para negar cada una de esas afirmaciones. Lucas dice que se apareció repetidas veces, no fue una vez. También nos dice que fueron múltiples testigos. Incluso en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, se dice que Jesús se apareció vivo a más de 500 personas, las cuales algunas aún vivían para cuando el tiempo que Pablo entregó esta carta. Y si no fuera suficiente, Lucas también registra que él habló con sus discípulos e incluso comió con ellos. En otras palabras, ellos no estaban experimentando una especie de alucinación colectiva, una especie de engaño en masa, sino que estas personas fueron testigos de que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos. Y mis hermanos, estos hombres y mujeres no solo vivieron por esta verdad, sino que estuvieron dispuestos a morir con la certeza de que Jesús verdaderamente había muerto y verdaderamente había resucitado de entre los muertos. Yo entiendo que puede haber personas de buen corazón que mueran por algo que creen que es cierto y no lo es. Eso puede haber. Puede haber personas que estén dispuestas a dar su vida por algo que creen que es cierto, pero no lo es en la realidad. Pienso, por ejemplo, hay musulmanes que están dispuestos a ponerse dinamita en sus cuerpos, bombas y todo, y lanzarse a morir con la esperanza de partir a una especie de paraíso donde van a encontrar cientos de mujeres vírgenes para ellos. Eso es morir por una mentira. Pero estas personas murieron con la certeza de que Jesús había resucitado. Entonces, si ellos están mintiendo,
significa que conscientemente abrazaron la muerte por algo que ellos saben que era falso. Y eso no tiene sentido. No es lógico. No es lógico que alguien entregue su vida por algo que sabe que es falso. Puede que llegue hasta el último, porque si uno piensa, ellos no tenían nada que ganar. Al contrario, para ellos declarar la verdad de que Jesús había muerto y resucitado, les costó todo. Les costó su familia, les costó su estabilidad, les costó sus viviendas, les costó cárcel, azotes y hasta muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret verdaderamente murió y resucitó de entre los muertos. Y que hoy hay una iglesia aquí es una prueba de que Él está vivo y obrando en su iglesia. Ahora necesitamos entender algo importante. Que Cristo haya resucitado es tanto una buena noticia como una mala noticia. ¿Por qué? Porque es una buena y una mala noticia. Y Juan 5, 24 al 20, Juan 5, versículo 24, va a aparecer aquí atrás mío. Dice así, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo, y viene, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que si hemos creído en Cristo, nosotros también resucitaremos y viviremos tal como Él vive. O sea, Jesús en las primicias es el primer ser humano que resucitó y la garantía de que tú y yo vamos a ser resucitados en el día final. Eso es una buena noticia. Pero el pasaje no termina ahí. Dice así, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Ven el texto, no? Hay dos resurrecciones. Una resurrección de vida y una resurrección de juicio. ¿Sabes por qué los pecadores van a estar para siempre en el infierno? ¿Saben por qué? Porque Cristo los resucitará y les va a dar un cuerpo que no podrá morir y van a ser castigados por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere, donde el fuego arde constantemente. Entonces no pienses, si estás aquí sin Cristo, que vas a poder librarte de ese juicio. Cristo mismo, que es el juez sobre todo, te va a dar un cuerpo nuevo, pero no para glorificarte, sino para condenarte para siempre. ¿Por qué? Porque rechazas la palabra de vida. Porque rechazas al que se te está siendo enviado. Él dice, y no digo esto para hacerte tener miedo, te lo digo como una advertencia de que hoy es un día para que vengas a Él y lo declares en tu vida como Señor y Salvador. Y no esperes ese momento donde va a haber resurrección para juicio. Hoy hay salvación. Hoy puedes venir a Él y declararlo tu Señor y Salvador y rendir tu vida a Él por completo.
Ahora bien, la preparación de Jesús no terminó ahí. Esto fue lo segundo que Jesús hizo. Jesús enseñó las Escrituras también en relación al reino de Dios. Lucas nos narra que Jesús durante esos 40 días estuvo enseñándoles todo lo relacionado con el reino de Dios. Y los apóstoles, pudiéramos decir, recibieron un curso intensivo de 40 días acerca del reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué enseñó Jesús en esos días? Y lógicamente no tenemos todos los detalles. Ojalá pudiera venir en un solo volumen las enseñanzas de los 40 días en un libro compacto. No lo tenemos tristemente, pero creo que la Escritura nos enseña lo esencial de lo que Jesús enseñó. Y lo puse en una frase para que puedan recordarlo. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? ¿Qué es esto del reino de Dios en la Escritura? Y el reino de Dios es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Cristo, quien reina trayendo salvación y perdón a todas las naciones por medio del poder de su Espíritu. Déjenme leerlo una vez más para que entendamos qué es esto que va a aparecer varias veces en el libro de los Hechos y muchas más en el Evangelio de Lucas, que es el autor que más veces usa la frase el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Cristo, quien reina trayendo salvación y perdón a todas las naciones por medio del poder de su Espíritu. Ahora, ¿por qué estoy tan convencido de que de esto se trata el reino de Dios? Miren por favor en Hechos 28:31. Miren lo que dice Hechos 28:31. Va a aparecer también atrás mío, pero dice en Hechos 28:23, perdón. No sé si 28, tengo dos citas, pero bueno, puede ser 23 o 31. Déjeme corroboro rápido. Perfecto, 31. Dice, y habiéndole fijado un día, estamos en el encarcelamiento de Pablo, el último capítulo, y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios. Pablo está explicando del reino de Dios. Y fíjense el aclarativo después de la coma. Procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ven, Pablo está testificando del reino de Dios. ¿Y cómo viene ese testimonio? Ese testimonio viene a través de procurar persuadirlos acerca de quién es este Jesús y cómo su reinado aparece tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Entonces, esto nos ayuda a entender mejor qué fue lo que Jesús hizo durante estos 40 días. Creo que básicamente lo que Jesús estuvo haciendo durante estos 40 días era mostrarles que todo el plan de salvación registrado en las páginas del Antiguo Testamento, todas las promesas del Antiguo Testamento que decían un día va a haber paz, un día va a haber un nuevo templo, un día van a ser salvas todas las naciones, se cumplen en Cristo. Y es interesante, porque estoy más persuadido que eso quizás es la mejor manera de leer esto, porque en Lucas 24:44 se registra una de las conversaciones de los apóstoles con Jesús resucitados. Es decir, tenemos un ejemplo de una de las enseñanzas de esos 40 días, en Lucas 24:44. Y dice así, dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía, cuando todavía estaba con ustedes,
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces lo ven, ¿no?, en el texto. Predicar el mensaje del reino de Dios, anunciar la llegada del reino de Dios, es predicar las buenas nuevas de que el Rey vivió, murió y resucitó para el perdón de los pecados y que un día regresará para extender por completo su reino a toda la creación. Entonces eso es lo que el texto nos está mostrando, de que Jesús les está mostrando todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Apunta, encuentra su cumplimiento en su obra. Entonces, básicamente, antes de poder enviar a sus discípulos, ellos necesitaban primeramente entender bien qué era lo que el Antiguo Testamento significaba. ¿Por qué? Porque muchos judíos seguían interpretando la ley y los profetas desconectados de Cristo. Y Jesús le está mostrando: no, encuentra esa ley, esos profetas hablan de mí, dice Jesús. Ahora lo interesante, y esto es genial de ver en el libro de los Hechos, es que cuando los apóstoles salen a predicar, si tú miras todos los discursos que hay en el libro de los Hechos, discursos de Pedro, discursos de Pablo, discursos de Esteban, todos ellos intentan probar a través del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías prometido y que a través de él venía el perdón de los pecados para todas las naciones y que un día regresaría a juzgar. Ahora les pregunto, ¿de dónde creen que los apóstoles aprendieron a interpretar así el Antiguo Testamento? De Cristo mismo, ¿no? Del seminario intensivo de 40 días con Jesús, directamente con Él. Y qué interesante, pensaba en este pasaje, qué interesante patrón para nosotros, ¿no? Que los apóstoles no hayan salido a predicar inmediatamente y hacer la obra del ministerio así, ¡fum!, ya, ahí voy. Primero, ellos se sentaron a aprender. Fueron formados, pasaron tiempo con el Maestro, con el Señor, antes de procurar hacer el trabajo que el Señor les había encomendado. Y eso creo es un poderoso recordatorio para nosotros también. Antes de hacer la obra del ministerio, tú necesitas pasar tiempo con Jesús. En su palabra, en oración. Yo tengo que ser como María y no como Marta, que estaba afanada y turbada, haciendo muchas cosas, pero perdiéndose la mejor parte, que era estar a los pies del Maestro. Yo necesito escoger la buena parte y aprender su palabra, depender de Él en oración y dejar que Él, por medio de su Espíritu, moldee mi propio corazón. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo dar a otros de lo que yo no tengo. Y no importa qué sea lo que tengas que hacer en la iglesia, cualquier cosa que el Señor te esté llamando a hacer requiere de que tú dependas del Señor que te está llamando, ya sea cantar, ya sea cuidar a los niños, ya sea dar una lección a los niños, ya sea enseñar en la escuela dominical, ya sea salir a predicar a los no creyentes. Tú necesitas estar
con Jesús antes de hacer algo para Jesús. Y eso es un patrón claro que se ve en este pasaje. Y esto se conecta mucho con lo último que Jesús desea que sus apóstoles entiendan con más claridad. Y es que ellos necesitaban esperar por el poder del Espíritu Santo, que era una marca de que el reino del Mesías prometido estaba aquí. Entonces Jesús, dice en el versículo 4, reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ahora, qué pasaje tan interesante, mis hermanos, ¿no? Los discípulos ya vieron a Jesús resucitado. Ya pasaron con buena calificación el seminario de Jesús por 40 días y recibieron todo el entrenamiento. Y si uno mira el final de Lucas, dice que ellos estaban con ánimo y volvieron con gozo. Ahora, ¿se imaginan la escena ahí de Jesús con sus apóstoles justo antes de decir esto, no? Dinos, Jesús, ¿cuándo empezamos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde partimos? Tú anda para allá, tú para allá, yo voy al otro lugar. ¿Qué debemos hacer, Jesús? Dinos, ¿qué hacemos? Jesús los reúne y les dice: lo primero que van a hacer es esperar. ¿Cómo esperar, Jesús? ¿Cómo esperar? Sí, esperar. Porque el establecimiento de mi reino no viene por medios humanos, sino por el poder de mi Espíritu, tal como fue prometido en la Escritura. Qué poderoso recordatorio de nuevo. La iglesia no avanza por sus programas, por su presupuesto, por los dones de las personas. La iglesia avanza por el poder del Espíritu Santo que lleva a hacer la obra de Jesús. Y este Espíritu Santo fue prometido en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Y cómo vemos que aparece la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, primero encontramos que los profetas anunciaron que cuando el Mesías, el Salvador de Israel, viniera, reposaría sobre él el Espíritu de Dios. Eso dice claramente Isaías 11:2, que hablando del Mesías dice: reposará sobre él el Espíritu del Señor. Jesús mismo aplicó esto a su ministerio y cita Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Entonces, todo el Antiguo Testamento anuncia que cuando llegara el Mesías, cuando llegara aquel que iba a salvar a su pueblo, sobre él el Señor iba a poner su espíritu. Y el ministerio que iba a hacer iba a venir a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, cuando tú leas en los evangelios que Jesús fue lleno del Espíritu, que Jesús fue bautizado con el Espíritu, que Jesús hizo o predicó en el Espíritu, lo que nos está mostrando es que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido sobre quien reposaría el poder de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, las páginas del Antiguo Testamento tienen una promesa aún mayor. Dios anuncia que el Espíritu que empoderaría al Mesías en su misión sería también derramado sobre todos los creyentes, tal como dice Joel capítulo 2 y Ezequiel 36. Entonces,
Cuando el Señor Jesús estaba hablando en Juan 14, Él no solo les dijo que Él estaría, el Espíritu, con nosotros, sino que el Espíritu vendría a morar en nosotros. Y esto es muy importante para entender bien, de nuevo, a qué se refiere la obra del Espíritu Santo en Hechos. Porque durante todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía a residir de manera permanente en los creyentes del Antiguo Testamento. Sí, por supuesto, el Espíritu era quien regeneraba y les daba vida, porque sin la regeneración del Espíritu no se puede creer el Evangelio, por supuesto, pero el Espíritu no había venido a morar de una manera permanente con poder para la regeneración. Ese momento iba a llegar luego del ministerio del Mesías Salvador. Y eso es lo que promete Joel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 36. Entonces lo que Jesús les está diciendo a sus apóstoles básicamente, ustedes necesitan esperar porque dentro de pocos días yo voy a inaugurar los tiempos del Espíritu. Y van a ver obrar al Espíritu en los creyentes de una manera en que jamás lo han visto. Y uno a veces pasa por alto eso, pero en el primer sermón de Pedro se convierten 3,000 personas. 3,000. Y yo sé, a veces uno lee los números en la Biblia y no los dimensiona, pero aquí debe haber un poquito más de 100 personas. Imaginen 3,000 personas convirtiéndose al Señor, abandonando sus pecados. Esa era una obra poderosa de que el reino de Dios, tal cual como se había prometido en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo ahora. Y ya vamos a llegar a Hechos 2, y por eso hablan en lenguas, idiomas, proclamando las verdades de Dios en diferentes lenguajes, porque habían personas de todas tribus, lenguas y cercanos de ahí. Entonces eso es muy interesante de ver en el texto. Y Jesús lo que está haciendo en este pasaje es decirle a sus apóstoles, cuando ese Espíritu venga, ustedes van a recibir poder de lo alto. Y de nuevo, piensen en Pedro, el Pedro que niega a Jesús 3 veces, es el mismo Pedro que lleno del Espíritu Santo puede decirle a la gente, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Estoy dispuesto a morir si es necesario. Ese es el Pedro antes y después del Espíritu, o de la llegada final del reino de Dios que espera su consumación en la segunda venida de Cristo. Ahora, debemos recordar de nuevo, sin ese poder, todo esfuerzo humano por avanzar el reino de Dios es infructífero. No podemos hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el reino no empieza con nuestra sabiduría, no empieza con nuestra inteligencia, no empieza con nuestros recursos económicos. No, el avance del reino de Dios comienza en dependencia y poder de su Espíritu Santo. Ahora, quiero cerrar con esto. Hoy hemos visto 3 cosas esenciales. Sé que la última parte era un poco más densa, pero me interesa que lo entendieran bien porque nos va a dar el fundamento para entender bien lo que viene después. Hoy hemos visto 3 cosas. Jesús está vivo, Jesús está obrando y Jesús nos llama a depender de Él por medio de su Espíritu. 3 cosas sencillas, ¿no? De recordar. Jesús está vivo, obrando y nos llama a depender del poder de su Espíritu. Ahora déjame preguntarte algo por última vez. ¿Estás descansando en este Cristo? ¿Estás poniendo tu esperanza en este Jesús? Y si es así,
si estás buscando y ya has rendido tu vida a Él como tu Señor y Salvador, permítame leerles Isaías para que se vayan con el ánimo del poder del Cristo resucitado para poder caminar esta semana que viene. Dice, Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es el poder del Cristo resucitado. Para cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Estás cansado? ¿Estás turbado? ¿Estás ansioso? En Jesús está la respuesta. No busques en otro lugar. No pierdas tu tiempo cavando cisternas que no pueden retener el agua, pozos secos. Anda a la fuente de la vida, a la fuente de la vida eterna, al Cristo que sigue obrando, al Rey que obra en medio nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos de tu poderoso poder, de tu gracia amorosa, de tu misericordia, de tu favor con nosotros, de lo bueno que eres, Señor, de la esperanza que hay en el Evangelio, Señor, y pudiera estar toda la tarde, Señor, enumerando tus bondades y tu misericordia. Gracias y te ruego, Señor, que la confianza de que tú vives y reinas para siempre inunde hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te agradecemos, Señor, y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.